Orlando Álvarez. Explicará la cavidad torácica. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a explicar los huesos que constituyen la jaula o la cavidad torácica, en conjunto y cada uno en particular. La cavidad torácica, ustedes están viendo, está constituido antero, lateral y dorsalmente por las costillas. En la parte anterior y media, el esternón. En la parte media y posterior, por las vértebras de la columna dorsal. Específicamente de la columna dorsal, ¿no? En conjunto forman un cilindro o un cono, cuya base está en la parte inferior y se encuentra separada de la cavidad abdominal por el diafragma, mientras que por su vértice abierto comunica con el cuello y con la cavidad axilar. El orificio superior, que es este, está constituido por el borde superior del esternón, la primera costilla lateral y posteriormente, y por detrás la primera vértebra dorsal. Así constituido, ya dependiendo de cada persona, existirán tórax abultado, tórax ensanchado, tórax delgado, tórax aplanado, tórax hundido, etcétera, etcétera, dependiendo de cada persona en particular. Para estudiar cada hueso, vamos a utilizar las invariables anatómicas desde el punto de vista óseo. ¿Qué quiere decir las invariables anatómicas? Tomar 3 o 4 parámetros en el que no varían las características de cada de estos huesos. Ejemplo, el nombre, la etimología, la posición anatómica, la situación anatómica y clase de hueso. En el esternón, que ha sido comparado como una espada de gladiador, que quiere decir desde el punto de vista de las invariables, pecho. La posición anatómica, o sea, cómo se estudia el esternón, entonces vamos a ver que el manubrio y el cuerpo hacia adelante, específicamente la escotadura o el manubrio hacia arriba y la apófisis sifoides hacia abajo. La convexidad hacia adelante o la tabla externa. ¿Qué se estudia en este hueso? ¿O qué clase de hueso es primero? Un hueso plano, largo, ¿cierto? Con una porción superior más o menos cuadrilátera, ustedes están viendo, cuadrilátera, que se llama el mango o manubrio, que le sigue al cuerpo y posteriormente la apófisis sifoides. En el manubrio o cuerpo encontramos primero una escotadura, la escotadura yugular. Lateral a esta escotadura yugular, aquí ustedes están viendo la escotadura yugular, y lateral a la escotadura una superficie articular que corresponde a la clavícula. Y por debajo de esa, inmediatamente debajo de esa articulación o de esa superficie articular, otra superficie que corresponde a la primera costilla. De tal forma que forman una articulación externo-costoclavicular, que es del género de encilla de montar o encajes de fibra, ocelar. El cuerpo con el maniobro forman el ángulo external. Este ángulo external es fundamental, es importante. Pueden palparse ustedes, siempre corresponde al segundo cartílago costal, condrocostal, segundo espacio intercostal, y sirve para conteo de los espacios intercostales, desde el punto de vista semiológico. Segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, en la línea medio clavicular se tocará el choque de la punta. Con endoscopio se coloca la campanilla y
apreciaremos el choque de la fuerza. Inmediatamente en la cara anterior presenta una serie de crestas que corresponden a las estructuras óseas del cuerpo del esternón. Lateralmente al cuerpo encontramos una serie de superficies articulares que corresponden tanto a las costillas verdaderas como a las costillas al cartílago común de las costillas falsas. Inmediatamente por debajo, la apófisis sifoides. Esta apófisis sifoides, como ustedes verán, puede ser única, lateralizado, prominente, hundido, bífido. Aquí tenemos perforado. ¿Sí? La cara posterior de este esternón da inserción a un músculo, el músculo triangular del esternón. Da inserción también al diafragma. Mientras que en la cara anterior vamos a ver si está dando inserción a otros músculos. Por ejemplo, aquí tenemos el esternocleidomastoideo, aquí el pectoral mayor, parte de los músculos ioideos, esternocleidoideo, etcétera, etcétera, que veremos en su debida oportunidad. Lateral, anterolateral o dorsal, encontramos las costillas, ¿no? Que desde el punto de vista de las invariables quiere decir costado. Estas costillas son, ¿qué clase de hueso? Es un hueso plano, largo, encurvado, ¿cierto? ¿Cuántas costillas tenemos? 12 pares de costillas. Las primeras 6 o 7 son las verdaderas, luego las flash y las flotantes. Las verdaderas se caracterizan porque están unidas por un cartílago propio al esternón, mientras que las 7, 8, 9, 10 están unidas por un cartílago común. Este es el cartílago común, que con la apéndice sifoides, la apófisis, forma el reborde costal. Las flotantes se caracterizan porque se encuentran por debajo y por detrás, y son 2. Y no tienen articulación con el esternón. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa consideramos en una costilla tipo? En una costilla tipo vamos a ver las siguientes partes. Ahí está. El cuerpo, la tuberosidad, el cuello y el cuerpo. La cabeza. Cabeza, cuello, tuberosidad y el cuerpo. ¿No es cierto? Con su angulación. El cuerpo presenta, la cabeza. Esta cabeza presenta 2 superficies articulares, una superior y otra inferior, que va a corresponder a la superficie articular del cuerpo vertebral. ¿No es cierto? Aquí el cuerpo vertebral, a esta superficie y a esta superficie. Vendrán las costillas, la cabeza de las costillas. ¿Sí? Y la tuberosidad, aquí está, ustedes están viendo aquí, la tuberosidad se articulará con la apófisis transversa, con la superficie articular de la apófisis transversa. Más propiamente, con la cara anterior de la apófisis transversa, donde se encuentra una superficie articular para la tuberosidad. Encontramos una cara externa, una cara interna. Un borde superior romo, un borde inferior liso o filado. Afilado. Está borde superior, borde inferior. En la cara interna de este borde inferior encontramos este canal, el canal de vasos y nervios intercostales, ¿sí? ¿Constituido por qué? La vena, la arteria y el nervio intercostal. El banco, por aquí. El borde superior es romo y nos sirve de dato importante
desde el punto de vista semiológico, quirúrgico, para realizar las funciones siempre por encima de la costilla, no por debajo, ¿cierto? Entonces, esas son las características de la costilla tipo. La primera costilla no tiene cara interna y externa, porque es horizontal, más pequeña y más ancha. Tiene la cabeza, tiene el cuello, la tuberosidad. Tiene una cara superior y una cara inferior. En la cara superior, el tubérculo del escaleno anterior y el tubérculo del escaleno medio, los dos. Por delante del tubérculo del escaleno anterior, el canal de la vena subclavia. Por detrás, el canal de la arteria subclavia. Como deducción lógica, ustedes dicen, la vena y la arteria está separado por el escaleno anterior. Eso en cuanto a la primera costilla, lo más importante. Ahora bien, hemos dicho que en la parte posterior de esto, de la cavidad torácica, de la jaula torácica, del tórax, se encuentra la columna vertebral, específicamente la región dorsal. La columna vertebral en conjunto presenta una región cervical, una región dorsal, lumbar, sacro, coxil. O sea, vértebras cervicales, vértebras dorsales, vértebras lumbares, coxis, sacro y coxil. Estas vértebras, esta columna vertebral presenta o nos muestra las curvaturas fisiológicas. Ustedes están viendo aquí las curvaturas. Se tiene que ver en una vista lateral, no en una vista antero-posterior, porque antero-posterior es rectilíneo, mientras que en la lateral vamos a ver las curvaturas fisiológicas. Estas curvaturas son propios del ser humano, ¿no? Del hombre, a las decir del hombre la mujer, o del ser humano viviente, ¿no? ¿Por qué? Por la evolución neurofisiológica, ¿no? La evolución entonces, del ser humano al sostener la cabeza, al sentarse, al ponerse de pie y al deambular. Desarrollo entonces del ser humano, de tal manera que se producen estas curvaturas. En ciertos momentos se pueden exagerar estas curvaturas, ¿cierto? Ahora bien, en cuanto a la región torácica, encontramos las vértebras, una vértebra tipo dorsal. Y en una vértebra tipo dorsal, también en la cervical y en la lumbar, pero empezaremos por la dorsal. En una vértebra dorsal tipo encontramos el cuerpo y el arco neural. El cuerpo, entonces, miren, cilíndrico, más o menos cilíndrico, ¿verdad? Con una cara anterior, una cara posterior, caras laterales, cara superior, cara inferior. 6 caras, ¿no? Esto va aumentando de volumen a medida que va bajando. Vamos descendiendo en la región lumbar, sacro, por el peso. En la cara superior de la vértebra tipo dorsal, encontramos en la cara superior, encontramos en la parte posterior externa, tanto en la cara superior como en la cara inferior, 2 superficies, 1, 2, 3, 4 superficies articulares, que corresponden a la cabeza. Entonces, la cabeza de la costilla. ¿Cierto? Entonces, una
superficie que con la otra formarán una superficie para que ingrese aquí la cabeza, ¿cierto? Por detrás el arco neural está formado por esto, pedículo. Por detrás del pedículo la lámina, hacia abajo y así. La lámina y el pedículo se unen para formar las apófisis transversas. La lámina y lámina, las apófisis espinosas, ¿cierto? La unión de las láminas, del pedículo y de las apófisis transversas dan lugar a estas apófisis, que se llaman las apófisis articulares. Articular superior, articular inferior. ¿Sí? Esto tiene mucha importancia, porque gracias a eso se produce el trípode articular de la columna vertebral, que está el trípode articular aquí. Por lo tanto, tenemos en el trípode, quiere decir tres, ¿no es cierto? Una parte anterior formada por el cuerpo y dos laterales y posteriores que son por las superficies articulares o apófisis articulares. Ese es el trípode articular. Ahora bien, en una vértebra cervical tipo encontramos igual el cuerpo y el arco neural, con características particulares. En el cuerpo y en la cara superior, estas apófisis, los ganchos, apófisis semilunares, ganchos, en la cara superior. Y en la cara inferior, estas son superficies por donde van a ir los huncos. Lógico, para articularse. El arco neural, por el pedículo, ahí está el pedículo, y las láminas. Lámina y lámina, apófisis espinoso, bifurcado. ¿Cierto? Lámina, pedículo y apófisis transversa, las apófisis articular superior, apófisis articular inferior. Estas son las apófisis transversas. Se caracterizan por qué. Nacen por dos raíces, raíz anterior, raíz posterior, por donde tiene que pasar la arteria y la vena vertebral. ¿Cierto? Esa es la característica. Podemos decir, resumiendo, en una cervical tipo encontramos los huncos o apófisis semilunares, las apófisis, los agujeros transversales y la apófisis espinosa bifurcal. ¿Cierto? Una característica especial es la sexta vértebra cervical en la apófisis transversa presenta el tubérculo carotídeo, donde se apoya la carótida. Y la séptima es una vértebra en transición entre las cervicales y las dorsales. O vértebra prominente lo llaman. Es lo que se toca, la vértebra prominente. Bajamos y hemos hablado de las dorsales lumbares. ¿Por qué? No entramos en detalle. Las lumbares se caracterizan porque su cuerpo es mucho más grande, reniforme, se presentan las mismas caras anterior, laterales, posterior, superior e inferior. ¿Cierto? Pedículo, miren. Entre pedículo y película de todas las vértebras forman el agujero de conjunción. Estos son los agujeros de conjunción. Estos, aquí están, los agujeros de conjunción, por donde tiene que salir el nervio espinal. ¿Cierto? Esta vértebra lumbar se caracteriza porque es más ancha, más grande, sus pedículos también resistentes, igual que las láminas y las apófisis espinosas, más pequeñas, más grandes. Ahora bien, por arriba y en la primera vértebra, que es el atlas, esta vértebra, de acuerdo a las invariables anatómicas, ¿cuál será la posición? ¿Así? 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 ¿Así?
Sí, claro. No puede ser así. Pero tiene que ser así como si estuviese en su cuerpo. ¿Cómo? El arco menor adelante, el arco mayor hacia atrás. Entonces, si ponemos el arco menor adelante, atrás, pero nos da una pauta más. Es la superficie articular en forma de zapatilla, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Que se va a articular con el cóndilo. Esta vértebra, atlas, no tiene cuerpo. Tiene arco anterior, arco posterior. Arco anterior menor, arco posterior mayor. Con dos tubérculos, tubérculo anterior, tubérculo posterior. Este tubérculo anterior para la inserción de un músculo largo del cuello. Y este tubérculo posterior para el recto posterior menor. La superficie articular es superior e inferior. La inferior para el axis. La superior e inferior. La inferior para el axis. La superior para, ya hemos dicho, el hueso occipital, el cóndilo. En la masa lateral, por dentro de esto, aquí encontramos un tubérculo, el tubérculo transverso del ligamento transverso del atlas, que divide este agujero en dos partes. Una anterior articular, ¿está? Para el axis, para la fosa odontoide del axis, y una parte posterior para la médula espinal. Eso es el atlas. El atlas se caracteriza porque en la aposis, el agujero transversario viene y aquí hace su canal por donde pasa la arteria vertebral. ¿Listo? Ese es los dos atlas. El axis. Eso. El axis se caracteriza ¿por qué? Porque ya tiene cuerpo. Y se dirige hacia arriba con un diente, la fosa odontoides del axis. En el vértice se inserta un ligamento que viene del occipital, occipito atloideo, y está separado del cuerpo por este cuello, el cuello de la fosa odontoides. ¿Sí? Lateral al cuerpo están haciendo se forman dos superficies articulares que corresponden al atlas. El atlas. ¿Cierto? Ahí está. Mientras que la superficie articular inferior es más posterior. Es más aquí atrás. Fíjense, está naciendo de las láminas. La superficie articular inferior, que corresponde a la tercera cervical. Las láminas, y entre lámina y lámina, apófisis espinosa, bifurcal. ¿Estamos? Eso en cuanto se refiere a el axis. La quinta vértebra lumbar se une a la primera vértebra sacra, y hablamos ya del hueso sacro, sagrado. Desde el punto de vista de invariables, es un hueso cuya posición anatómica es la base hacia arriba, el vértice, la cavidad cóncava o la superficie cóncava hacia adelante. Tiene más o menos triangular, ¿no es cierto? La base y el vértice, que se estudia cara anterior, cara posterior y bordes o cara que se llaman laterales. Ya hemos dicho, uniéndose a la quinta forman el promontorio. Este es el promontorio, aquí, este es el promontorio. En la cara anterior del sacro encontramos
crestas. Aquí están. Unas crestas que no son nada más que la unión, la fusión de las vértebras sacras. Por fuera de estos crestas, la cresta media, se encuentran los agujeros sacros anteriores. Estos agujeros sacros anteriores sirven o dan salida a los nervios espinales para formar, a la rama anterior de los nervios espinales, para formar el plexo sacro, plexo pudente. En la cara posterior, miren que la apósis espinosa se une, la apósis espinosa, y forman la cresta media. Esta cresta media se separa por abajo para formar el hiato sacro. Lateral a la cresta media se encuentra el canal sacrolateral, que no es nada más que la unión o la fusión de las láminas. Por fuera, estos tubérculos póstero interno, reunión de estos, de las apóstoles articulares. Las apóstoles articulares se unen y forman el póstero interno. Por fuera, el agujero sacro posterior. Y más lateralmente, los tubérculos de las apóstoles transversas. Las apóstoles transversas se unen y forman los tubérculos sacro póstero externo. Ahora, por fuera de esto, por fuera del promontorio de la primera sacra, encontramos esto, la aleta sacra. Esta es la aleta sacra. Esta aleta sacra tiene importancia porque forma parte de una fosita lumbosacra que vamos a ver cuando llevemos cavidad lumbar, pélvica y lumbar. ¿No? Por fuera de la aleta sacra que es esta, encontramos la superficie auricular. Esta superficie auricular se articula con el hueso coxal. Por debajo de esa superficie articular, una superficie rugosa que sirve para la inserción de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Ligamentos sacroespinoso, está la espina, y sacrotuberoso, la tuberosa. Eso vamos a ver en región pelviana. Esta base, este vértice del coxis, del sacro, se une al coxis por medio de sus astas. ¿No es cierto? El coxis son 3, 4, depende ya de las personas, forman la colita, donde se encuentra en la parte anterior del coxis una glándula, la glándula coxil. ¿No? Eso es en cuanto podemos hablar de la columna vertebral en conjunto, de los huesos de la cavidad torácica en particular. Les agradezco su gentil atención.